me recordar. Gracias, Felipe. Ahora sí. Ya, entonces, vimos el plano detalle, vimos el primerísimo primer plano, ahora vemos el primer plano, que el primer plano, como lo dice un programa de televisión que hay por ahí que se llama, o se llamaba primer plano. El primer plano es el plano donde aparece el personaje hablando, es como se ve la cabeza completa, pero también se ve parte de los hombros, una pequeña parte del cuerpo, y el pelo se ve por completo, a diferencia del primerísimo primer plano. Después tenemos el plano medio corto, que es un plano donde nosotros vemos el busto, la parte superior del busto, que si lo vemos como si yo fuese el personaje, ¿cierto? Sería como desde esta altura hacia arriba. El busto comienza como por acá, debajo donde termina la parte donde se juntan las costillas más bajas. Desde aquí hacia arriba sería el busto, y el plano medio corto comienza a la mitad del busto. De aquí hacia arriba tenemos el plano medio corto. Después tenemos el plano medio, que es del busto, de aquí hacia arriba, donde se unen las costillas en la parte superior del estómago, hacia arriba. A eso se le llama plano medio, que es el más habitual. Después tenemos el plano medio largo, que es un plano que va desde la cintura hacia arriba. Después tenemos el plano americano, que se llama así porque fue muy conocido en la década de los 70 porque se utilizaba mucho en las películas de vaqueros. Cada vez que llegaba la escena donde el vaquero tenía que disparar, ¿cierto? Ese era el plano preferido, donde se veía la cintura, se veía dónde portaba el arma, y podía mostrarse de mejor forma cómo narrar ese tipo de escenas. Después tenemos el plano entero, que como lo dice su nombre, vemos al personaje de cuerpo completo. Después tenemos al plano general, donde nosotros vemos al personaje completo, pero también vemos el paisaje que está alrededor. En este caso, del ejemplo que tenemos acá, no está muy bien especificado porque no está el paisaje detrás, pero ese es el plano general. Y el gran plano general tampoco está bien especificado porque el gran plano general también nos permite ver al personaje muy pequeñito y completo, pero también nos muestra una visión más amplia de lo que es el paisaje, de lo que hay en el escenario, ¿cierto? Que nos permite ver elementos que son necesarios para comprender la historia, como no sé, en el caso de la historia que vimos recién, podíamos ver el bosque con un río de fondo, había una pampa, había un cerro, podíamos comprender bien dónde sucedía la historia gracias a ese plano general que nos mostraba todo el escenario donde iba a acontecer la historia. Ese es el gran plano general, el que nos permite ver la mayor parte del escenario en el cual va a ocurrir la historia. Ya, entonces, aquí tenemos siglas y también tenemos el ejemplo con un actor real, en este caso es Keanu Reeves, el actor de Matrix, con su personaje de Neo. Primero tenemos el plano detalle, nos muestra un ojo de la cara, después tenemos el primer plano que nos muestra la cara, después tenemos el primer plano, nos muestra la cara y parte de los hombros, tenemos el plano medio corto, que nos muestra el busto, la parte superior del busto. Después tenemos el plano medio, nos muestra que se reduce se abrevia como PM, que nos muestra la parte inferior, desde la parte inferior del busto hasta la cabeza, pero también con un espacio más amplio sobre la cabeza. Es una imagen más extensa que nos permite ver más. Después tenemos el plano medio largo, nos permite ver hasta poco más abajo de la cintura. Después tenemos el plano americano, que nos permite ver hasta las rodillas, pero está mal, esta foto está mal. El plano americano es que nos permite ver desde las rodillas hacia arriba.
Y el plano medio largo es el que nos permite ver de la cintura hacia arriba. O sea, estos dos eh, están al revés. El PML va acá o sea, el plano medio largo es este y el plano americano es este de acá al lado. Ya, después tenemos el plano entero, que no sé por qué aparece como PI. Plano entero está en italiano. Ya. Plano entero, el plano general y el gran plano general. Estos son los nombres de de los distintos planos, de los planos más comunes que se utilizan en el trabajo audiovisual, tanto en el cómic como en la animación, como en las películas, como en los dibujos animados y películas. En todo se trabaja de la misma forma. El lenguaje audiovisual es el mismo. Entonces, vamos ahora a ver que tenemos todos estos conocimientos. Ahora vamos a ver algo que es muy práctico y que liga, o sea, que es muy práctico a la hora de desarrollar el guión y que nos sirve para que todo el trabajo fluya de forma más fácil y más rápida. Yo les estoy hablando del storyboard. Vamos a hacer un ejemplo de storyboard. Vamos a ir acá. Ya, entonces vamos a crear un nuevo documento y yo les voy a mostrar lo que es un storyboard. Storyboard es la guía visual del guión. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un guión o tenemos una idea de cómo queremos que sea el guión y para hacerlo más fácil lo vamos a plasmar en un storyboard. Está en inglés, storyboard, y es algo muy similar a un cómic, muy parecido, pero no es tan igual. Por ejemplo, acá yo le voy a hacer un ejemplo de storyboard. Ya. Tenemos 6 cuadros, ¿cierto? En los cuales nosotros vamos a dibujar, en cada uno de estos cuadros va a ir un plano. Por ejemplo, yo estoy trabajando en un proyecto personal mío que trata sobre una niña y su historia en el terremoto del año 1960 acá en el sur de Chile. Y yo comienzo la historia con un plano general. Comienza el plano general, ¿cierto? Nos muestra una playa que da hacia el Océano Pacífico, como las playas que hay por allí donde ustedes viven, cerca de Maullín, o de algunos de los otros lugares cercanos, como Calmapu o Quenuir. Y comienzo con un plano general mostrando eh, los elementos principales. Hay una casa donde vive la niña, hay otra casa más donde viven sus vecinos, los patrones. Es un ambiente de campo, tenemos el mar, tenemos una entrada de mar, tenemos unos cerros a los lados de la playa y las olitas que van llegando y algunas nubes. Y la complejidad del dibujo no es más que esto. En un storyboard ustedes no van a ver dibujos más complejos que esto. Es un dibujo súper simple que sirve solamente para entender cómo va a ir evolucionando la historia. A este plano le voy a agregar algunos detalles que, por ejemplo, los puedo ir dividiendo en 3, que pueden ser. El primero bueno, primero le colocamos el nombre, ahí, plano 1, el plano 1. Podemos colocar en un cuadro, describir lo que son los movimientos de cámara. Siempre los planos pueden tener un movimiento de cámara o no pueden tenerlo, puede ser una imagen estática, pero en este caso le voy a poner, vamos a cambiar de color igual, para hacerle unas flechitas que nos van a mostrar, por ejemplo, le voy a hacer una flecha ahí, otra ahí, otra ahí, otra por ahí, y voy a hacer un cuadradito al interior con rojo, y esto me va a mostrar, o esto significa que la cámara va a hacer un zoom, que está un poco alejado, ¿cierto? Y se va a ir acercando hasta que todo lo que está dentro de este cuadrito va a quedar enfocado. Y el resto va a quedar fuera, se va a
la imagen se va a acercar, ¿cierto?, hasta mostrarnos un paisaje un poco más cerrado. Y entonces, acá en el primero, le vamos a colocar cámara y le vamos a colocar zoom o acercamiento, que es lo mismo, zoom hacia la playa. Tan simple como eso. Y después cuando el animador o el dibujante del cómic vea este storyboard, va a poder interpretar de forma muy fácil cómo va a ocurrir el primer plano. Y de esta forma, ya, antes de seguir con lo que le estoy diciendo, ya, voy a colocar un personaje ahí, la niña, va a ir con su perrito, le vamos a colocar actuación, tenemos niña y su perro corren por la playa. Esa es la actuación. Y también podemos colocar, a ver, tenemos la animación, la actuación y diálogo. El diálogo, no en todos los planos hay diálogo, pero si lo hay, aquí lo vamos a colocar. Y colocamos que la niña le grita a su perro Duque, ven aquí. Ya, ven aquí. Y tenemos el primer plano totalmente claro, tenemos el movimiento de cámara, tenemos la actuación que van a hacer los personajes, se van a mover, van a ir corriendo, caminando por la playa, y el diálogo va a decir, Duque, ven aquí. Todo esto que acabo de hacer yo, de forma muy rápida, muy simple, nos ahorra aproximadamente una hoja de escritura si nosotros queremos escribir el guión, empezar, por ejemplo, si esto lo empezáramos solamente en el guión, tendríamos que empezar paisaje costero en el sur de Chile, con clima soleado, despejado, hay dos casas, hay un cerco, hay animales comiendo en la pradera, por la playa hay una niña junto a su perro, eh, el sonido de las olas, no sé, miles de detalles que nosotros nos ahorramos con esta pequeña cosa llamada storyboard, donde nosotros tenemos el dibujo de lo que sucede, el movimiento de la cámara, que también en el caso de explicarlo en una hoja de guión, ¿cierto? Tendríamos que colocar la cámara, comienza lejos, podemos ver varios elementos, cerros, roqueríos, aves que vuelan en el paisaje, comienza a acercarse y quedan fuera de cámara tales elementos y solamente destacamos que está la niña en la playa, podemos ver las olas. También en el diálogo podemos escribir, la niña comienza a gritar a su perro Duque, que se aleja de ella de forma eh, precipitada. Todo ese diálogo, todo ese montón de texto, nosotros lo ahorramos con este dibujito y con un cuadrito que especifique lo que va a hacer la cámara, la actuación que van a tener los personajes y los diálogos que estos van a tener. Entonces, el storyboard es el plano 1, después pasamos al plano 2, ¿cierto? Y ya tenemos un plano cortito de la niña, viene el perrito, puede venir de frente, puede venir el perrito así por la playa, corriendo, con su colita al aire, la niña detrás corriendo detrás de él. Puede ser una niña con trenzas, sus trenzas van al aire porque obviamente ella va corriendo. Detrás se puede ver un poco de arena, un poco de playa, algo de cerros, una casita. Y acá abajo, nuevamente, escribimos cámara, actuación y diálogo. Por ejemplo, en este caso, puede que no haya movimiento de cámara, solamente la cámara se encuentre estática, los personajes aparezcan chiquititos, de lo lejos, vengan corriendo, acercándose, vayan creciendo. La actuación, especificamos eso, ¿cierto? Que vienen corriendo, no hay movimiento de cámara, diálogo tampoco hay, y tan simple como eso.
No es necesario que todos los planos tengan movimiento de cámara, que todos tengan actuación, que todos tengan diálogo. Todos tienen o una cosa o la otra, o algunas veces tienen las tres, pero es para que lo vayan viendo como regla general. Y así, nosotros al tener listo el storyboard, por ejemplo, cuando ya tenemos listo el storyboard, así bien boceteado, como lo tengo yo, que no son dibujos de la más alta calidad, sino que son dibujos rápidos, bocetos, son rápidos, para comprender de forma fácil. Gracias a esto, nosotros conseguimos tener el storyboard listo. Cuando está listo y está clara, al ver el storyboard, ¿cierto? Con dibujos súper precarios, nosotros ya tenemos clara la historia. Vemos el storyboard, vemos el primer plano, el segundo, vamos avanzando, lo vemos todo. Nos queda la película clarísima, clarita, y así todos podemos trabajar sin confundirnos, sin cometer errores. Por ejemplo, sin la presencia del storyboard se comete el error de que muchas veces el equipo de trabajo de animación, muchos hacen una cosa, otros hacen otra, y al final cuando se monta todo es un mamarracho que no se logra comprender. Entonces, esta es la función principal del storyboard. Y chicos, se nos está acabando el tiempo, nos quedamos sin tiempo, pero la próxima clase vamos a poder ver un poquito más de material complementario que no alcanzamos a ver para que lo alcancen a comprender de forma más completa. ¿Pero se entendió esto, chicos? ¿Les pareció Sí, profe. interesante? Sí, Ya. Este contenido de hoy les gustó, ¿cierto? sí. Esto les va a servir de mucho. De aquí en adelante, cuando ustedes comiencen a ver películas, series,